la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La sola lectura de esta porción estremece, amados hermanos. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, perdónanos, mi Dios, por no disfrutar en una forma plena y profunda esta palabra bendita que tú, mi Dios, envías a tu pueblo hoy para traer esperanza a la iglesia, que aun que veamos muerte espiritual alrededor, esperar en nuestro Dios único, dador de vida para restauración. En nadie más podemos esperar vida, porque la fuente de vida eres tú, mi Señor, y nosotros queremos vivir confiados en que tú nos diste la vida y tú nos sostienes la vida, y nosotros, mi Dios, ya llenos de vida, podemos compartir con otros la preciosa vida eterna que tú nos has regalado por tu gracia, por medio de la fe, para gloria y honra solamente de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Miren, esta palabra, verdad que ya la habían oído, esta es bien conocida. Ahora, claro, uno no puede solamente predicar el propio texto, sino que quiero explicarles un poquito el contexto acerca de esta enseñanza del valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel estaba en Babilonia. Estaba cautivo en Babilonia, o sea, preso en Babilonia por causa de el decreto que el Señor había dado en el libro de Jeremías 25, versículo 11, está anunciado que Israel sería llevado en cautividad. Ahí está, miren.
Jeremías 25, 11 y 12, dice: toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Oiga bien, o sea que las cosas están sucediendo conforme los profetas la habían anunciado, porque los profetas hablan lo que Dios les ha anunciado. Y oiga bien, el tema de todo libro profético es siempre el anuncio del juicio de Dios sobre las naciones pecadoras. Pero Dios no se queda solamente con aplicar juicio, o sea, castigo por el pecado, sino que Dios también trae restauración, pero después que el juicio haya caído. Amados hermanos, esta es la ley de los profetas. Es bien difícil que usted ahora, hermanos, conociendo la profecía perfecta que es la palabra de Dios, usted pueda depositar su confianza en cualquier adivino de que encuentra en muchas iglesias, porque los adivinos no hablan así, hermanos. El adivino dice el santo que te tiene algo bueno para el futuro. ¿Y quién no puede decir eso? Pero hablar esta palabra solamente cuando el Espíritu de Dios la revela. Y hermanos, quiero que sepan que nadie escapa del justo juicio de Dios. De algo puede estar usted seguro, como dice la Escritura: todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hermanos, siempre se les está diciendo, al menos en esta iglesia, este predicador les dice: portémonos bien, porque si usted se porta bien, ¿qué va a cosechar? Bien, bendición. Y hermanos, a la gente le cuesta creer que la factura por el pecado quizá va a tardar en venir, y a lo mejor Dios lo pasa por alto. Nunca es así. Los libros proféticos precisamente están escritos para confirmarnos que nadie se burla de Dios sin consecuencias. Y aquí está Ezequiel, hermanos, hablando desde Babilonia y recordándole al pueblo que Dios no guarda su ira para siempre. Mire, pongámoslo en el caso nuestro, uno no puede pasar con la ira derramada permanentemente. La ira pasa cuando se descarga con alguna manifestación el malestar profundo que uno anda por causa de alguna ofensa. Y amados, el mundo entero ofende a Dios. El mundo entero. Los pecadores, amados, están atestados de pecado, y es una continua ofensa a Dios. Cada quien hace lo que quiere hacer, y amados, como Dios no ha reaccionado todavía, pensamos que el justo juicio de Dios no va a venir. Pero sepan que hay un gran juicio que ya está profetizado para todo el mundo, que se llama la gran tribulación. Y amados, me parece a mí que el mundo ya está preparado completamente para recibir ese juicio, que nadie quiere creer que no va a venir tribulación, que va a venir tribulación. Y hermano, si está escrita la tribulación, va a venir tribulación. Hermano, entonces, pero ahorita todavía no ha pasado nada. Y la tecnología piensa que va a ser la que va a solucionar todos los problemas de pecado para el mundo. Hermano, eso es una fantasía, es una mentira del diablo. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que a Israel no la castigó el Señor por gusto. La cautividad babilónica, que comenzó en el 586, ya en una forma plena, fue el resultado de largos siglos de desobediencia a Dios por parte de su pueblo escogido, que se llama Israel. Y hermanos amados, Dios les había dicho: hijos, dejen de hacer lo malo. Les mandó profetas, les mandó predicadores,
les hizo milagros. ¿Qué más quieren con los milagros de Elías y de Eliseo? Pero no quisieron obedecer. Entonces, oiga bien, la copa de ira de Dios llega a su límite y rebalsa. Y cuando la copa de ira de Dios rebalsa, hermano, llegó la hora del juicio. Pero yo quiero decirles que Dios nunca advierte por gusto. En Lucas 18:8, el Señor Jesucristo preguntó: cuando venga, el día que venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, esa pregunta es bien clave, porque lo que estaba diciendo el Señor es: miren, discípulos, ¿cuánta fe genuina habrá en la tierra el día que venga el Señor? Lo que da a entender el Señor que va a haber escasez de fe en medio de su iglesia. Y usted lo puede medir por usted mismo. ¿Qué tanta confianza tengo yo en Dios? ¿Qué tanto compromiso tengo por agradarle a Él? ¿Cuánta oración yo levanto a Dios diariamente? ¿Cuánta lectura, cuánto estudio de la Biblia yo estoy realmente gozando hoy, en esta época que el mundo rebalsa de pecado? Yo me gozo en la palabra. ¿Estamos en esa condición? Y entonces, amados, obviamente si nosotros no buscamos a Dios es porque creemos que Dios quizás no nos va a oír, o a lo mejor a Dios no le interesan nuestras peticiones. Y hermanos, no podemos vivir en esta indiferencia para siempre. Estamos realmente nosotros también reflejando huesos secos. Diga huesos secos. Hermanos, los huesos secos usted los puede ver físicamente. Cuando alguna persona cae en una enfermedad terminal, se pone extremadamente delgada, que hasta se le dibuja la calavera, pero todavía está viva. Cuando muere y la entierran, tarda un tiempo en descomponerse. Y para que lleguen a formarse huesos secos, tiene que haber pasado mucho tiempo después de la muerte y queda solamente la estructura del esqueleto que muestra que ya no hay vida para nada. Y eso es lo que le pasó a Israel. Israel estaba muerta espiritualmente. Israel había llegado a colmos de idolatría, a colmos de paganismo, a colmos de inmoralidad, y pensaba que no estaba haciendo nada malo. Y hermanos, esta enseñanza es para la iglesia también de hoy, porque hermanos, estamos nosotros viendo aquí en nuestra ciudad que alrededor de nuestros vecindarios, nuestros familiares son exactamente eso, huesos secos. Usted no ve vida espiritual en ellos. Usted lo que va a ver es vida religiosa en algunos, pero no hay una vida espiritual. Hermanos, esa gente está muerta. Así como nosotros estuvimos aquellos tiempos muertos en delitos y pecados. Así dice la carta a los Efesios. Y Él mismo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en espíritu, en delitos y pecados. La vida espiritual que recibimos, la recibimos por gracia, por medio de la fe. Eso dice la Escritura. Y ahora, hermanos, hay algo que la iglesia tiene que venirse preguntando con alguna insistencia. Hermanos, ¿realmente estamos pendientes de la venida del Señor? ¿Vivimos cada día pensando que el Señor puede venir? Si la iglesia deja de esperar el regreso de Cristo, la iglesia también está bien seca espiritualmente, porque nosotros, amados, como cristianos, lo que más debemos de anhelar, porque esa es la obra que hace el Espíritu en nosotros, es anhelar la venida del Señor. Hablar de eso, platicar de eso. ¿Cuáles son los diálogos que tenemos entre los que nos llamamos cristianos? Hablamos de la venida del Señor, hablamos de la palabra, hablamos de alguna voz que Dios nos haya dado y que la querramos comentar espiritualmente entre los hermanos. ¿O estamos bien muertos? Estamos bien secos espiritualmente. Entonces, hermanos, Israel estaba desconsolado en ese momento que recibió la profecía de Ezequiel. Estaba sin esperanza, lo dice el versículo 11. Oiga lo que dice el versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos
son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Oiga bien, es fácil pensar cuando el pecado atrapa el alma, que realmente es fácil pensar que a Dios no le importa. Es fácil pensar que, bueno, mire, si esto es tan difícil, mejor disfruto la vida que me queda, aunque después me vaya al infierno, porque de todos modos, si me porto bien, nada bueno me está pasando. Hermanos amados, el pecado es lo que nos hace dudar de Dios. El pecado es el que nos hace evitar leer estas porciones, como Ezequiel 37, que realmente le hinchan a uno la fe y lo hacen confiar en el Señor, Dios de lo imposible, para que nos demos cuenta que un valle que estaba lleno de huesos, haga de cuenta usted, el valle de Giboa, lleno de huesos, ¿cuántos huesos pueden haber ahí? Y hermanos, pero estaban secos en gran manera. Esa es una tipología de lo que es el mundo ahora. Mire, la gente de nuestra ciudad está totalmente muerta, seca espiritualmente y sin esperanza. Ellos no tienen, cuando les preguntan sobre la vida eterna, no saben qué contestar porque realmente no lo saben. Y el evangelio que nosotros predicamos desde acá, como que aquí se queda entre las cuatro paredes. Y este evangelio es necesario que esta ciudad lo conozca. Y que nosotros realmente con la vida espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Y el Espíritu Santo nos impulsa a decir: háblale a ese compañero de trabajo, háblale a este cliente, háblele, pero comente algo de Cristo. Pero ni siquiera el esfuerzo de entablar una conversación con el inconverso estamos haciendo, amados hermanos. Y eso es peligroso, porque los huesos secos podríamos ser nosotros mismos cuando callamos la potencia del evangelio que Dios nos ha dado para salvación de este mundo. Tenemos, amados hermanos, un poder que nosotros mismos quizás no lo creemos. Al profeta Ezequiel, el Señor le dijo: profetiza. Profetiza. Hasta que profetices, yo le voy a dar vida a esos huesos. Ahora, ¿podría haberle dado vida a los huesos secos el Señor sin la profecía? Dios lo puede hacer. O sea, pero Él es el que ha establecido la condición. Profetiza sobre los muertos espirituales. Profetiza, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Entonces, amados, el evangelio no se puede callar, no se debe de callar y no se debe de hablar con timidez. El evangelio tiene tanta potencia porque hace que la mano de Dios se mueva en favor de los muertos espirituales. ¿Quiénes se acuerdan de los días en que estábamos muertos espiritualmente? Que no nos interesaba nada de Dios, ni... Era una cosa, mire, lo que nos interesaba era disfrutar el pecado. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? El que está muerto espiritualmente vive sin esperanza. Vive, como no sabe lo que viene, ni sabe por qué están pasando las cosas que pasen. Entonces, hermano, un muerto, ¿qué valor le va a dar a las promesas divinas de restauración? Entonces el muerto ni las cree ni les interesa, ve la Biblia como que fuera un libro cualquiera. Y amados hermanos, y hace que el pecado sea el que nos fortalezca en el alma, la incredulidad, la duda, el temor, y enfoca los pensamientos del pecador en la propia impotencia para salir de lo imposible. Hermanos amados, el inconverso no tiene fe para creer que Dios nos va a socorrer. Si nosotros, la iglesia de Cristo, dudamos que nuestro Padre nos va a ayudar a nosotros como hijos, ¿cómo no vamos a dudar que le pueda socorrer al inconverso para salvación? Pero el Señor, ¿sabe qué? Nos ha levantado para proclamarle al mundo que para Dios no hay nada imposible. Nosotros, amados hermanos, ya no le tenemos miedo a la muerte,
Porque la muerte para nosotros es ganancia, ¿o no? Mire, a la escasez le tenemos miedo. Ay, no tengo nada en el bolsillo. Mire, hermano, ¿y quién es nuestro proveedor? ¿Quién es el que nos suple? Entonces, hermano, hemos visto provisiones milagrosas. Porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de pedirlas. Pero, amados hermanos, quiero entrar ya en materia de la restauración de los huesos secos. ¿Qué podemos entender por huesos secos? Pues ya le dije, es una condición de un cuerpo que perece y la carne se hizo polvo. Para que queden solamente los huesos, la carne ya tiene que haber desaparecido. Y los huesos, por eso se llama huesos secos, porque seco es todo aquello que ha perdido completamente agua, la humedad. ¿Sí? Haga de cuenta que es un hueso en los desiertos. Ahí, hermanos, queda el hueso seco hasta con el color blanco por la sequedad. Entonces, que hermano, usted encuentre un hueso seco, ¿cree usted que hay alguien que le pueda dar vida? ¿Quién será capaz de darle vida a un hueso seco? Hombre ni ciencia pueden hacer eso. Ese poder solamente lo tiene el Señor. Pero también, amados, refleja una condición espiritual de muerte desde hace mucho tiempo. Si hablamos con la gente de nuestra iglesia, hay gente que puede estar viniendo a la iglesia desde hace muchos años. Dije años. Y amados, y no les ha amanecido en la fe. Todavía están muertos. Y nosotros como cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, tenemos que tener cierta conciencia espiritual de la grave necesidad que tiene esa persona que está muerta en delitos y pecados, porque no sabe discernir lo bueno de lo malo. Y nosotros estamos puestos para hacerle conciencia al muerto de que hay una posibilidad de vida para él. O lo vamos a dejar que se muera espiritualmente para siempre, que se vaya al infierno. ¿Cuánta gente hay de nuestra familia, de nuestra casa, que está en esa condición? Le aclaro una cosa, hermanos, hay más muertos que vivos en este mundo. Por eso es que el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra, porque el muerto no profetiza. ¿Quiénes profetizamos? Los vivos, ¿verdad? Pero, amados hermanos, si los vivos callamos, quedamos en la misma condición que los muertos. ¿Qué nos diferencia muertos a vivos? Que los vivos hablamos del evangelio y el muerto no puede hablar, no sabe, no lo entiende. Por eso es que se le dio el mandato a Ezequiel, el profeta, que profetizara. Y, amados hermanos, si Dios dice, profetiza sobre estos huesos secos y vivirán, ¿qué tiene que hacer uno? Hablar el evangelio de Jesucristo es profetizar sobre los huesos secos que viven en esta ciudad. Hermano, y el Señor sabrá a quiénes les va a dar vida, pero yo tengo que profetizar, tengo que hablar, no puedo callar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y, amados, el poder hay que usarlo. Si usted no lo usa, es quizás porque no cree en el poder que tiene el evangelio. Y usted se pone todo rogado para predicar el evangelio en su propia casa. Porque dice, no, si a nadie me hace caso. Con uno que Dios traiga a vida, valdrá la pena. Pero nosotros nos hemos dejado aplastar por el tentador, por el padre de mentira, y nos dice, no, hombre, no habrá grupo familiar, eso es un gran problema, nadie viene, la gente es criticona, y después hay que darle de comer. No, hombre, mejor no, así tranquilo, men. O sea que el diablo callando a los profetas, y lo vamos a permitir, y lo vamos a seguir permitiendo. Entonces, hermano, los huesos secos, claramente la referencia profética de Ezequiel es para la casa de Israel, así lo dice el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oiga bien, lo dramático de esto es que la propia casa de Israel, el pueblo entero de Israel, el Señor lo refiere como huesos secos. ¿Qué pasó con la fe de este pueblo? ¿Por qué se enfriaron tanto espiritualmente hasta quedar literalmente muertos espiritualmente? Porque, hermanos,
abrazamos el pecado con tanta facilidad y no queremos reconocer que lo que estamos haciendo es pecado. Entonces, el muerto en delitos y pecados vive en pecado y vive feliz. Y nosotros, amados, acá, los de Cristo, luchando contra el pecado, luchando contra la tentación, luchando por salir adelante para retener la fe que Dios espera que se mantenga cada día más creciente en nosotros. Pero hermanos, si no nos alimentamos con la palabra, si no nos alimentamos con una vida de congregacional, hermanos, es bien difícil que nosotros mantengamos un elevado nivel de fe. Si la fe se desarrolla por la convivencia entre los vivos, los que podemos desarrollar la fe somos solamente los salvos. Los que no son salvos, hermanos, ellos van a tener la fe natural como la que tiene el que se sube a un avión, que dice, me voy a subir al avión porque tengo fe de que no se va a caer. Pero esa no es una fe espiritual, es una fe racional. Y hermanos amados, solo Dios, y entienda bien, solo Dios puede hacer el milagro de la restauración de los huesos secos. Lea el versículo 5 y 6. Oiga bien. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El Señor está diciendo que la profecía la proclamamos nosotros y Él es el que va a traer la vida. Él es el que va a hacer todas estas cosas, entrar espíritu en esos huesos. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede poner tendones sobre esos huesos y solamente Él puede regenerar completamente la carne y la piel. Son facultades totalmente divinas. Pero ¿qué fue la orden que Él dijo? Profetiza, profetiza, háblale a los huesos secos. Y nosotros a los huesos secos, ¿qué les hacemos? Nada, ni los volvemos a ver, como los vemos tan muertos. Y amados, qué peligroso es menospreciar un hueso seco, porque a lo mejor Dios lo ha puesto ahí para que nosotros le hablemos la palabra de vida. Y Dios, mire, ¿qué hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva? Ellos empezaron a anunciar el evangelio. El día de Pentecostés, quizás el día más poderoso espiritual en la historia de la humanidad, dice la Biblia que los apóstoles solamente contaban quién era Jesucristo y todo lo que había hecho. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos ante esta enseñanza es un compromiso abierto de que si Dios nos ha dado la boca, nos ha dado el entendimiento, el amor en el corazón y la vida en el espíritu, hermanos, ¿de qué le sirve entonces toda esa vida si usted no anuncia a aquel que le dio la vida? ¿Cómo aplica la iglesia la restauración de los huesos secos? Entonces, mira, a lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido tiempos prolongados de sequía espiritual. La más reconocida son los 1000 años que vivió la iglesia en la Edad Media, cuando realmente el cristianismo se paganizó. Y la gente, hermanos, sustituyó el auténtico cristianismo con ritos religiosos, campanarios, sotanas y esas cosas que usted ya sabe, llamado. Pero las sotanas se las pone un muerto espiritual. Las catedrales para que los muertos espirituales se congreguen. Porque, hermanos, si no fuera por la opulencia de esas cosas, nadie iría a esos templos. Pero nosotros nos congregamos alrededor de la palabra, el verbo de Dios. Y eso fue lo que trajo el Señor en la reforma. Trajo la palabra de regreso. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos amados, no podemos callarnos más el evangelio. El evangelio hay que proclamarlo. Ya basta de esa tibieza. Ya basta de ese temor de hablarle a alguien. Que lo manden a usted a volar. Mire, si usted le dice a alguien, mire, aquí están estos $1000, ¿se los van a rechazar? No, ¿y qué es más valioso? ¿Ofrecer $1000 o ofrecer el evangelio? ¿Ah? Amados, entonces usted sepa que el evangelio tiene muchísimo más valor que cualquier cantidad de dinero.
Y oiga bien, lo que hizo Martín Lutero fue traer la Biblia otra vez al idioma que la gente entendía y empezó a anunciar el Evangelio, a explicar la restauración por medio de la fe en Cristo para salvación. Miren, en Apocalipsis 3, 15 y 16 hay una tremenda advertencia. La iglesia de la Odisea, 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice después? Te vomitaré de mi boca. Ok. Hermanos, y ustedes pueden ponerse el termómetro espiritual. ¿Estaremos nosotros en una condición de tibieza espiritual? ¿Quiénes creen que estamos tibios espiritualmente? Hay muy poca pasión por Cristo hoy en las iglesias que se dicen ser cristianas. Y esa es una señal bien clara de que la venida del Señor, o sea, la proximidad del juicio, amados, ya está cada día más inmediata. Y mucha gente en las iglesias está pensando, ay, ya me voy a ir con el Señor. Y no están pensando, ay, ya viene el juicio de Dios. Y la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar el juicio que viene. Porque la restauración de Israel no va a ser sin juicio. A Israel le viene una bomba que sus enemigos terrenales no se atreven a lanzarle. Pero Dios va a permitir que a Israel le revienten los morteros atómicos en su mismo territorio, para que vean que después de ese juicio horrible que viene para ellos, hasta entonces Dios los va a restaurar, porque ahorita Israel son huesos secos. Y amados hermanos, nadie va a despreciar lo que Dios está prometiendo. Si usted calla el Evangelio, entonces prepárese, hermano. Siempre y cuando haya nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, mejor siga oyendo el Evangelio y a lo mejor le amanece. Pero si usted ha nacido de nuevo, ¿qué tiene que hacer, muchacho? Hablar, proclamar el Evangelio. Hablarlo. Y hablarlo con convicción, con gozo. Mire, y la gente, cuando usted habla de esa manera, vos, si eso es cierto. Bueno, está escrito y usted lo empieza a explicar por la palabra. ¿Cree usted? El más incrédulo de los incrédulos va a quedar por lo menos impactado por la gravedad de lo que la palabra anuncia. Pero oiga bien, como respuesta a la predicación del Evangelio, los muertos van a vivir. Esa es la ley, es el mandato que nos dio el Señor. La gran comisión es profetizar. Profetizar es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la exhortación es no a explicar qué son los huesos secos. Los huesos secos ya sabemos que son muertos, pero nosotros no estamos muertos, sino que estamos vivos, porque el Señor nos dio la vida habiendo sido nosotros antes huesos secos. Entonces, ¿por qué nos callamos el testimonio de la vida nueva en Cristo si nosotros sabemos lo que es pasar de muerte a vida? Porque la gracia de Dios hizo ese milagro. Y amados hermanos, la profecía de Ezequiel lo que anuncia es que, a Israel le viene su tormenta merecida porque ellos desecharon al Mesías, ¿se acuerda? Pero ahora, mis amados hermanos, Israel está en esta condición de una muerte, pero abierta. Ellos van a pelear la batalla con las armas atómicas que tienen y son una nación altamente bendecida. Si un pueblo ha aportado enorme contribución al desarrollo de la humanidad, es el pueblo de Israel. Y no tienen a Cristo, han rechazado a Cristo, pero la tribulación viene para sacudirlos a fondo, para que les amanezca en lo más importante que nunca debieron haber dejado: la fe en el glorioso evangelio que da a conocer a Jesucristo y la salvación eterna para los que en Él creen. Entonces, hermano, claro, el Señor no los va a dejar ahí tirados. En el versículo 12 y 13 dice:
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Y qué hay en los sepulcros, hermano? Muertos. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amados, no es una promesa gloriosa. Y los judíos no estarán leyendo esto. Pero como no ha llegado el tiempo que les amanezca para que lo crean, entonces dice, y hasta entonces sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Wow. Mire, el Señor es maravilloso para manifestar su amor, porque si le dice pueblo mío, quiere decir pueblo mío, aunque estés en esa desgracia de fe, en esa desgracia de mal comportamiento, pero el Señor sabe quiénes son sus hijos, quiénes somos sus hijos. Entonces, hermanos, no es difícil para Dios dar vida. O sea, si Él es la fuente de vida, Él la derrama ahora a través de la fe, pero nos pone de requisito predicar el Evangelio. Por eso la gran comisión es, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces, porque en la palabra que ustedes profeticen para el mundo, ahí yo voy a derramar vida. Yo soy el que le va a dar vida a los huesos secos. O sea, no intente, iglesia, darle vida a un hueso seco usted mismo. Porque háblele usted en sus fuerzas al hueso seco, mire, no va a pasar nada. Pero háblele del Evangelio, profetícele el Evangelio, anuncie el Evangelio, apréndase bien el milagro de la redención. Mire, hermanos, y usted lo va a poder explicar, y en ese esfuerzo que usted haga por anunciar el Evangelio de Jesucristo, mire, Dios va a derramar vida sobre los huesos secos. Es que el Espíritu Santo, hermano, se va a mover para quebrar la incredulidad de la iglesia, pero para llegar a esa condición de restauración espiritual, para los que decimos ser la verdadera iglesia de Cristo, hermanos amados, Dios tiene que mandarnos un juicio primero. Porque parece que sin juicio no entendemos. ¿Quiénes quisieran que no hubiera juicio? Pero hermanos, si no hay juicio, usted no va a cambiar. Para que usted salga a profetizar el Evangelio de Jesucristo, tiene que darle una disciplina al Señor primero. Y le tiene que dar conciencia de que haber callado el Evangelio es un gran pecado para el verdadero Hijo de Dios. Y que, hermanos, el Señor lo único que quiere es que usted suelte su boca. Así como Ezequiel profetizó sobre los huesos secos, y mire, de la palabra que Ezequiel profetizó, Dios no solo transformó el hueso en un cuerpo vivo. Un milagro, el milagro de milagros. Y a veces la gente pidiendo milagros solo de provisión. Ay, no tengo pisto, Señor, dame aunque sea unos 20 pesos. Ese es el gran milagro que pide la gente. Esos son los milagros que pide el muerto. ¿Quiénes tienen peticiones de muerto? Pero el que está vivo espiritualmente dice, Señor, ponme en un valle de huesos secos para que yo pueda hablarles el Evangelio y que tú les des vida y que realmente vaya. Miren, en esta ciudad, aquí habemos quizás unas 60 personas. Imagínense 60 personas profetizando el Evangelio, ¿cree que no va a pasar algo? Pero 60 personas que se dicen ser hijas de Dios, callando el Evangelio, también va a pasar algo. También va a pasar algo. Si usted calla el Evangelio, está trayendo juicio para su vida. El Evangelio no, callar el Evangelio es burlarse de Dios, dudar de Dios, menospreciar a Dios. Y nosotros no estamos puestos para eso. Ezequiel, me gusta lo que dice, profeticé, el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. O sea, Dios le dijo, profetiza, ¿y qué hizo el profeta? ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y no lo estamos haciendo. Fíjense que en 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, y con eso terminamos, amados. Lea la profecía, la escritura.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, así dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos suficiente palabra profética aquí. Y esto es seguro, aquí esta palabra no estafa. Pero nosotros, amados, cada día la leemos menos, ¿verdad que sí? Cada día la estudiamos menos. Hubo una época que sí nos gustaba, hoy como que ya nos aburrió, nos cansó la palabra de Dios. Y nos estamos transformando en huesos secos aceleradamente. Porque, hermanos, lo que más deberíamos de hablar, que es la palabra de Dios, es lo que más estamos callando. Y más estamos justificando nuestro silencio para profetizar a los huesos secos la palabra de vida. La profecía funciona, hermano, pero de esta manera. Profetiza, le dio la orden el Señor al profeta Ezequiel. Hizo caso y los huesos secos tomaron vida. Hermanos amados, creo que esta tarde por lo menos deberíamos de pedirle perdón al Señor porque no hemos profetizado. Más bien, muchos en la iglesia van a buscar a falsos profetas para que les diga toda clase de mentiras. Y el profeta es usted, la profeta es usted, porque tiene el Evangelio de Jesucristo y tiene la fe que le dio vida, entonces no le queda otra. Es inexcusable, dice Pablo, que nosotros no hagamos lo que Dios nos manda a hacer. Callar el Evangelio es pecado y si perseveramos en ese pecado, lo que nos estamos nosotros atrayendo para nosotros mismos es juicio de Dios. Entonces, hermano, quiero pedirles oración ya para, si le habló el Señor a través de esta enseñanza y usted cree que es un hueso seco o va en camino de ser hueso seco o ignora a los huesos secos que debería de hablarles, póngase de pie y vamos a orar. Porque, hermanos, no podemos ignorar esta responsabilidad, desconocerla o profetizar con tibieza. Ay, cuando tenga tiempo, no, yo estoy muy ocupado o estoy cansado. Nada es excusa. La prioridad es profetizar palabra de vida porque el mundo entero necesita la vida que solo Cristo puede dar. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos trajo esta tarde. Dios mío, qué importante es hablar, compartir el Evangelio de Jesucristo. Dios mío, esa es la función que usted nos ha delegado, hablar el Evangelio. Y usted dará vida a los huesos secos. Y usted le dará tendones, carnes y piel a esos huesos que una vez estuvieron totalmente carentes de vida y esperanza. Dios mío, que su iglesia recupere el valor que la palabra tiene para dar vida. Porque no es mi palabra, es su palabra, mi Señor. Es palabra de Dios la que estamos proclamando. Y la palabra que usted nos ha enviado a profetizar es la que tarde o temprano dará vida a muchos que en este momento, mi Dios, son solo esos huesos secos. La iglesia de Cristo ha recibido esa comisión. Y nosotros, Señor, ya no queremos seguirla ignorando. Permítanos, Señor, llenar por su Espíritu Santo este compromiso y la verdad, mi Dios, tomar en serio la proclamación de su palabra, la proclamación, mi Dios, de su amor, la proclamación de su salvación, la proclamación de su perdón, mi Dios,
para que los muertos puedan